Ventana Pública, la radio social de México. Bienvenidos a Ventana Pública, la radio social de México. Transformatorio ciudadano, cultura, política y análisis de la realidad. Un espacio para crear en libertad ideas, propuestas e iniciativas en favor de todos y de todas. Debate, análisis y reflexión. Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, en Ventana Pública, la radio social de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Ventana Pública en Facebook, @Ventana Pública en Twitter y Ventana Pública en Instagram. Siempre eres la más hermosa, rodeada de estrellas. No me puedo acercar, tienes la cabeza caliente, no dejas de pensar cómo poder acariciarte. En medio de la lava te sacudes furiosa. Muy buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por enlazarnos como cada lunes aquí en Transformatorio Ciudadano. Les recuerdo, por supuesto, los números en cabina: 2121-6922, www.ventanapublica.com.mx, la radio social de México. Como cada lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí los saludamos nuestro amigo y periodista y escritor Raúl Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Y bueno, pues el día de hoy queremos ir directamente a aprovechar la presencia de un invitado de lujo que tenemos este lunes para hablar de temas varios, pero sobre todo de un asunto muy relevante que tiene que ver con el periodismo responsable, conceptualmente responsable. Como todas las disciplinas, como todas las profesiones, hay diversas maneras de ejercer nuestros oficios. Y me parece que una parte fundamental que el país requiere en estos momentos, pues es un periodismo de investigación, un periodismo que sustente cada una de sus afirmaciones. Y es por eso que el día de hoy invitamos a un amigo de Raúl, un amigo ahora del programa, un amigo de todos ustedes que nos hacen favor de seguir. Homero Campa es escritor y periodista. Voy a hacer una pequeña reseña de algunas de las cosas que Homero ha hecho para que usted lo tenga en el radar. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Periodismo y Asuntos Públicos por el CIDE, coordinador de información en materia internacional de la revista Proceso. Se desempeñó también como reportero de La Fuente Educativa y Asuntos Especiales, así como corresponsal en Cuba. Ahí, en ese contexto, escribió un texto muy interesante que tiene que ver con las relaciones trilaterales entre los Estados Unidos de Norteamérica, México y, por supuesto, Cuba. Es un texto publicado por Editorial Planeta en el año 2014, no se lo pierda. Esperamos tener algunos ejemplares durante la semana aquí, unos 3 ejemplares que vamos a conseguir. ¿Todavía está a la venta? ¿Ya no existe? Ya no. ¿En línea? Probablemente en línea. Ah, bueno. Pero si no consiguen los libros... Vamos a buscar cómo compartirlo a través de nuestras redes sociales para que usted no se lo pierda, porque realmente es muy interesante. También es coautor de los libros Pandillerismo Urbano y Estallido Social, publicados en el año 89 por la UAM Xochimilco, y Cuba, Los Años Duros, publicado en el año 95 por Plaza y Janes. Es autor de numerosos trabajos periodísticos como Nicaragua, La Caravana de la Coca, publicado en 2012 en coautoría con Roberto Fonseca. También escribió Fidel Castro y la Aventura Mexicana, publicado en el año 2012.
Canek Sánchez, el nieto incómodo del Che Guevara, publicado en 2015. México fuera de la revolución energética, publicado en 2013 en coautoría con Emilio Godoy. Y más recientemente, que es la razón por la que vamos a iniciar este programa, tiene que ver con el lanzamiento, el cual coordina un portal web, nuestro querido invitado, denominado www.a50del68, desarrollado bajo la coordinación de Homero, en coordinación con la UNAM, el Archivo General de la Nación y la revista Proceso. Homero Campa es el día de hoy nuestro invitado con el cual vamos a desarrollar temas muy importantes. Homero, esta es tu casa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, es un placer tenerte aquí con nosotros. No, le agradezco a ustedes la invitación, es un gustazo estar aquí en Ventana Pública. Bien, pues yo creo que el tema toral, que es siempre el mejor proyecto, es el que estamos haciendo en este momento, y creo que muy pertinente también la reflexión respecto al movimiento estudiantil del año 68, se cumplen 50 años. Y en ese contexto viene un proyecto en plataforma digital, un proyecto en web, que usted va a poder ver en un recuadro a continuación, para que usted pueda también visitarlo en el transcurso del día o en el transcurso de la semana, www.a50del68.com. ¿Qué es esta iniciativa, Homero? ¿Cómo se gesta y en qué consiste? ¿Qué objetivo persigue? Ya, imaginemos de manera pues muy imaginemos pues que podamos contar que hace 50 años, en el 68, existían las redes sociales, que había Facebook o Twitter, y imaginemos que los personajes del movimiento estudiantil del 68 pudieran postear o publicar tal como actualmente lo hacen los jóvenes, ¿no? O en general la gente. Eso es A50 del 68, una plataforma digital al estilo Facebook, en el cual los personajes del movimiento del 68 están día a día, en tiempo real o lo más cercano al tiempo real, posteando o publicando lo que les tocó vivir, lo que les tocó testificar del movimiento estudiantil del 68. ¿Cuántos actores o personajes interactúan en esta plataforma? Más o menos estábamos hablando de unos 80 personajes, entre 80 y 90 personajes, con distintas actuaciones. Algunos son muy constantes y algunos son muy efímeros, pero a su vez cada personaje dentro de la página tiene su propio muro, es decir, es un home general en el que están posteando todos los movimientos, pero sí a la hora de aplicarle a la foto o al logotipo del personaje, estamos hablando de personaje y organizaciones, es decir, porque también está la FENET, están los comités de lucha, está el Consejo Nacional de Huelga, están instituciones como, pues no sé, las procuradurías, Secretaría de Gobernación. Hay mucha información que se emitió a nivel de instituciones o a nivel de organizaciones que nosotros redesarrollamos perfiles por ellas. Entonces, entre personajes concretos y instituciones y organizaciones, estamos hablando de 60, 70 organizaciones. Buenísimo. Y estas organizaciones, estas instituciones y estos actores políticos interactúan en este portal virtual, ¿de qué periodo a qué periodo? El movimiento estudiantil arrancó propiamente el 22 de julio. Podríamos un poco ponerlo antes, pero yo creo que es a partir de la bronca que ocurre en Ciudadela entre los estudiantes de la Boca 5 y los estudiantes de la preparatoria 8 Terena, cuando empieza a surgir el movimiento estudiantil. Es a partir de la reacción desproporcionada de los granaderos contra los estudiantes de las vocacionales que empieza a surgir o a manifestarse esta inconformidad estudiantil, ¿no? La represión policíaca unificó a los muchachos, ¿no? Sin duda. Raúl, ¿cómo ves el uso de las nuevas tecnologías ahora en el marco de los nuevos movimientos sociales? Siempre este tipo de iniciativas y proyectos que son muy interesantes, lo primero que nos hacen preguntarnos
es cómo hubiera sido, qué alcance hubiera tenido el movimiento estudiantil si en ese entonces hubieran tenido acceso a estas nuevas tecnologías. Creo que es una herramienta fundamental porque durante la marcha de los 50 años, durante la gran marcha, hubo algunos sondeos de la televisión abierta en la que cuestionaban a los jóvenes y les preguntaban, ¿conoces el origen de todo esto? Y el 96% no lo conoce, no sabe cuál es el fondo de por qué van a manifestarse. Y creo que aquí hemos insistido mucho en nuestro papel como seres históricos, y creo que es importantísimo para las actuales generaciones que dispongan de una herramienta como esta, porque es algo que ahora manejan con mucha facilidad y que los pone al día sobre una realidad que de alguna manera a veces parece escondida o que los propios programas educativos no tocan o tocan de refilón. Es muy importante que a través de un portal como este puedan tener un referente. Creo que este trabajo desde el punto de vista metodológico es impecable, y yo quisiera preguntarle a Homero de dónde surge la idea, porque me parece que es algo que podría ser un material didáctico en las escuelas a diferentes niveles. Ya. Un año antes, en la revista Proceso, para la que yo trabajo, estábamos pensando qué hacer para, para recordar el aniversario de la Revolución Rusa. Es decir, nosotros tenemos una mente periodística, entonces pensamos que dentro de la mente periodística debe haber la memoria, y que acontecimientos fundamentales que han marcado al mundo o el devenir de la historia debemos abordarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue evidentemente un acontecimiento que cambió el mundo. Entonces, a la hora de visualizar qué íbamos a aportar, 100 años después, qué distinto íbamos a decir, bueno, aparecieron muchos materiales. Dentro de esto apareció un proyecto que desarrollaba un equipo ruso, encabezados por un periodista que se llama Mikhail Sigart, que estaba contando las dos revoluciones, la de febrero y la de octubre de 1910, a partir de las redes sociales, es decir, donde los personajes posteaban justo eso, lo que habían vivido, o lo que habían decidido, o lo que les había tocado ser testigos de la historia. A mí me pareció una idea genial. Armamos el reportaje, entrevistamos a Mijail, y lo publicamos, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Tomamos la idea de los rusos y lo intentamos adaptar a México, tropicalizamos la idea porque cambiamos algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, nosotros introducimos 3 personajes ficticios, porque había hechos que sabíamos que sucedían, estaban documentados, pero no teníamos quien los contara. Entonces necesitábamos, sobre hechos ciertos, alguien que contara algo, que lo pudiera contar y que lo pudiera contar bien. Entonces inventamos a la chica Yeye, que es una estudiante de la UNAM, al Jagger, que es un estudiante del Politécnico, y al profesor Solís, que es también un estudiante, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esos 3 personajes nos permitieron ser una especie de coro o de narradores de tercera persona, para que no se nos fueran cosas importantes o que a nuestro juicio eran importantes y que deberían estar ahí. Entonces, eso, por ejemplo, es una innovación nuestra, ¿no? Y creo que funcionaron muy bien. Habíamos metido también a un fotógrafo, pero era muy raro que el fotógrafo hablara pero no mostrara fotografías, y ahí sí y luego había muchas cosas en donde nos enfrentábamos a ciertos dilemas, porque había cosas muy buenas, pero el investigador que las hacía no había vivido en el 68, y la idea era que fueran personajes del 68, exacto. Entonces nos enfrentamos al caso de un biógrafo de Juan Sánchez Navarro, que era, digamos, el Slim de aquella época. En una biografía, esta autora, una biografía de Juan Sánchez Navarro, relata cómo Juan Sánchez Navarro estuvo el 2 de octubre con el presidente,
Incluso días antes le lleva al presidente, unas semanas antes, les lleva un documento de un académico italiano donde señala cómo los movimientos estudiantiles en el mundo, estamos hablando de que había sucedido lo de París, había sucedido la invasión soviética a Praga. La primavera de Praga. Estaba la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En Alemania mismo había también movimientos. Cómo estaban conectados y había una mano oculta o tras bambalinas, lo cual alimentó lo que ya tenía desarrollado Díaz Ordaz, que era la teoría de la conspiración internacional. Entonces, digamos, ahí, ¿cómo citar a Juan Sánchez Navarro? Lo ideal era citar a la autora, pero la autora tenía 7 años en el 68. Entonces, por ejemplo, ahí nos enfrentamos al dilema de cómo hacerle para postearle vida. Nos optamos por Juan Sánchez Navarro, aunque nunca había entrecomillados en el libro al menos en esa parte importante del libro. Perdón, creo que me desvié de la conversación. No, en resumen es una experiencia que hubo similar de un equipo de periodistas rusos que se adecúa a nuestro contexto, al movimiento en particular. Y al cual le perdimos permiso, es decir, solicitamos Correcto. por correo electrónico al equipo de Mijaíl. O sea, reconociendo es tu idea, pero nosotros nos gustaría desarrollarla en México. Queremos desarrollarla en México. Nos dijeron, ¿para qué? ¿No? ¿Qué quieren hacer? Queremos hacer esto. Memoria, ¿no? Que es lo que queremos. Exacto, hacer. queremos, y nos dicen, sí y solo sí, sin fines comerciales. Es decir, no debe haber lucro con la idea, ¿no? Y la aceptamos porque además era una idea en la cual nosotros veíamos que era difícil la comercialización y no nos interesaba, o al menos yo como director del proyecto no me interesaba tanto la utilización comercial, sino la divulgación de la información. Sí, se entiende como un proyecto que persigue prioritariamente la recuperación de nuestra memoria, porque además es un instrumento que, a diferencia de muchos otros que hay, libros, documentales, etcétera, que te permite tener un panorama general en tiempo real de lo que estaban haciendo cada uno de los actores, lo cual hace muy valiosa la exploración de este sitio. Amigos, no se olviden de explorarlo, www.a50del68.com. Creo que es HPP o HP. HTTP, diagonal. Sí, diagonal. A50 del 68. TTS. Okay. Bien, pues vamos a poner en un momento más en el cintillo del programa el link correcto para que usted pueda explorar y comentarnos cómo ve esta iniciativa. Ahora, Homero, dentro de las interacciones cotidianas de este periodo, de estos actores, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo explicarnos que haya escalado tan rápido? Dos cosas, ¿no? Primero, la efervescencia estudiantil, que se entiende se fue radicalizando y masificando, derivado de la cerrazón y la brutalidad policíaca del gobierno de entonces, pero cómo de manera tan acelerada el gobierno migró de ponerle un alto a un grupo de jóvenes inadaptados, que es como ellos los denominaban, a esta teoría de la conspiración, en donde ya eran los comunistas, eran los rusos, eran los cubanos. ¿Cómo fue que el gobierno se vio en jaque tan rápido por un movimiento estudiantil? Bueno, yo creo que ahí lo que el movimiento estudiantil demostró exhibió, digamos, a un sistema político muy anquilosado, muy acartonado, demasiado duro, con poca flexibilidad, con poca capacidad, por tanto con poca capacidad para operar políticamente. Estaba muy acostumbrado al autoritarismo, sí, verticalidad completamente y reflexiva, ¿no? Sí, y hay que tomar en cuenta que hay aquí una ruptura generacional en donde México inevitablemente, a pesar de que en aquellas épocas todavía le llamó José Luis Cuevas la barrera del nopal, todavía existía. En efecto, México recibía las influencias de fuera, es decir, la música, la literatura, la pintura, había
siempre había habido es un país receptivo a las influencias culturales foráneas, es inevitable, es decir, en la música así sean covers, llegaba ya la influencia de fuera. Entonces, pero ¿cuál es la distancia entre que en el mundo, ya decías, y todos coincidimos, en el mundo soplaban aires de libertad, sí, había movilizaciones estudiantiles en varios países, pero de eso a que hubiera una conspiración comunista había una distancia, ¿no? No, eso sí sería, sí, pero se la creían. Yo lo que creo que el gobierno estaban convencidos. Bueno, yo creo que Díaz Ordaz murió convencido de que había salvado a la patria, ¿no? O sea, de que lo que hizo fue necesario para salvar a la patria. Para evitar la invasión comunista, ¿no? No, para evitar la destrucción de las instituciones derivadas de la Revolución Mexicana. También creo que hablo de una ruptura y de un cansancio hacia el discurso revolucionario, del nacionalismo revolucionario, hacia no solo el discurso oficial, sino los productos culturales de la revolución. Creo que ya para esa época el muralismo se veía como de otra época, ya las canciones y las películas campiranas ya cansaban, ya los jóvenes querían otro rollo, andaban en otro rollo, el lenguaje mismo les había cambiado. Es decir, hay que tomar además en cuenta que esto surge en estudiantes, y básicamente los estudiantes siempre han sido de la clase media, es decir, no llegó no es hasta abajo, sí, no. A pesar de que el movimiento permeó a distintos sectores sociales, en general su semilla está en una clase media. Entonces es una clase media que recibe las influencias de fuera. Correcto, que tiene acceso a esas influencias. ¿Y hasta qué punto, por tu experiencia, crees que la mano de la CIA asusó esta psicosis en el gobierno? Bueno, bastante. Ahí creo que es un fenómeno interesante, y creo que el maestro Sergio Aguayo lo plantea bien en un libro reciente que acaba de sacar, que se llama así, en el 68, el presidente de la CIA y los estudiantes, una cosa así se llama. El tema es el siguiente: Wilson Scott, el hombre de la CIA en México, que tenía mucha influencia dentro de Langley en Estados Unidos, sentía que tenía los superinformantes en el país, porque uno, a través de los Litempo, que eran los apodos de los informantes, tenía a Echeverría, a Díaz Ordaz y a varios de los principales funcionarios del gabinete como sus informantes, ¿no? Y era muy amigo de Díaz Ordaz, iban juntos, jugaban, salían a cenar, ¿no? Las familias, eran gente que se reunía los fines de semana. Y él estaba siempre atento a lo que le informaba el servicio de la CIA en México. En los años 60, en el contexto de la Guerra Fría, en los 50, 60, México era clave en este juego de los espionajes. Estaba aquí la CIA, pero por supuesto estaba la KGB, estaba el G2 cubano, había toda una comunidad de espionaje trabajando y operando en México y desde México. Entonces, digamos, mantenía al tanto al presidente Díaz Ordaz sobre lo que se decía en el mundo del espionaje. Bien, ahora bien, lo que creo es que la mayor influencia que tuvo la CIA no fue en el movimiento estudiantil, fue en el gobierno. Porque sí le alimentó a un tipo ya de por sí paranoico la idea de las teorías de la conspiración. Sí fue Scott, como fue Sánchez Navarro, y en efecto cuando había intentos, o hubo pocos intentos de los rusos y de los cubanos por influir en el movimiento, eran rápidamente detectados por la CIA y también por la Dirección Federal de Seguridad. Hay que tomar en cuenta que en la Dirección Federal de Seguridad el director era Fernando Gutiérrez Barrios, y que Fernando Gutiérrez Barrios tenía una relación especial con los cubanos por el antecedente que fue el capitán que estuvo, digamos, que detuvo y condujo, estuvo en comunicación constante con Fidel Castro cuando en el año
a fines de los años 50, Fidel Castro estuvo exiliado en México, fue Gutiérrez Barrio quien lo detuvo y quien permitió la salida, lo permitió con toda la anuencia presidencial, de los cubanos a Tuxpan para que de ahí viajaran el Granma y llegaran a hicieran armada la revolución. Entonces había una relación especial del gobierno de México ya con Cuba, de tal suerte que el gobierno mexicano podía decirle al gobierno cubano, oye, te estás pasando. El gobierno cubano, hasta donde hay documentado, sí cuidó que sus hombres o sus agentes no se metieran en el movimiento de 68 más allá. Podía haber cabos sueltos, o hay por ahí 2, 3 hechos, pero de manera, como una política de un gobierno para influir o no en un movimiento, me parece que no hay evidencia suficiente de que los cubanos quisieran intervenir en el movimiento, porque ellos cuidaban sobre todo y fundamentalmente su relación con el gobierno mexicano. Les era mejor, era más provechoso, así sea con Díaz Ordaz, mantener buena relación con el gobierno de Díaz Ordaz, que meterse en el movimiento estudiantil. Los rusos, y hay un cable ahí interesante que saca Jacinto Rodríguez Mungía, de cómo los rusos le dicen al cónsul que cometió un error al establecer comunicación con uno de los dirigentes estudiantiles y que el gobierno mexicano podía molestarse muchísimo por esta situación y le pedían que se retirara. O sea, hubo, digamos, los intentos que pudo haber habido de vincularse con el movimiento estudiantil mexicano, creo que fueron esporádicos, muy sueltos y no tuvieron impacto mayor. Donde sí hubo influencia, creo yo, fue al contrario, en la parte de Díaz Ordaz. Pero ahí ocurrió, perdón por el tiempo, pero adelante, ocurrió un fenómeno extraño. Yo creo que si Wilson Scott intentaba influir en el presidente y que el presidente respondiera a los intereses de la CIA y de Estados Unidos, sucedió al contrario. Scott, las primeras informaciones y los cables que enviaba a Estados Unidos en realidad eran la visión de Díaz Ordaz, es decir, el titiritero fue utilizado como títere por Díaz Ordaz, es decir, Díaz Ordaz utilizó al final de cuentas a Wilson Scott para enviar a Estados Unidos los mensajes que quería enviar y la información que quería enviar, y no al revés, ¿no? No era que la CIA utilizara a Díaz Ordaz y transmitiera información desde dentro, no, el otro sabía que este tipo iba a mandar información allá, te voy a decir qué información quiero que mandes. Entonces se dio ahí, digamos, en los entresijos del poder, se dio una relación interesante donde la verdad es que Díaz Ordaz y Echeverría, con respecto a la CIA, se vieron más hábiles de lo que parece al principio. De acuerdo. Sin duda se abre un capítulo en la historia nacional a partir del movimiento 68, ¿no? Viene después no solo la réplica en el año 71, el halconazo, los muchachos seguían en activo, viene toda la reforma a la ley electoral de los años 70 y viene una serie de transformaciones más forzadas que voluntarias del régimen que se aderezan con el sismo de 85 y produce un cóctel molotov que redunda ya en una reconfiguración del Estado mexicano. Y preservar la memoria siempre es importante, ¿no, Raúl? Sí, yo creo que aquí lo que podemos rescatar es, como tú señalabas, la semilla de la sociedad civil activa. Creo que aquí es un elemento muy importante que ustedes rescatan hábilmente, porque se puede seguir en el portal toda esta comunicación entre los actores del lado del movimiento estudiantil y esa visión diferente de un Estado ya no, como señalabas tú, protector y autoritario, ¿no? Yo creo que preservar en la memoria ese momento es muy importante porque, como comentaba anteriormente, los jóvenes deben de entender de dónde parte toda esta ola de desobediencia civil incluso, ¿no? Ya, creo que el 68 es un buen ejemplo, es una semilla, como bien lo han ustedes dicho, de las cosas buenas que han pasado, es decir, que ha implicado la
apertura democrática en este país, pero también creo que podemos encontrar ahí un punto de partida de lo malo que malo que ha pasado o de lo bueno que no ha podido pasar. Déjenme explicarlo mejor. El no haber resuelto de manera satisfactoria 50 años después lo que pasó en el 68, es decir, si el país no hubiese resuelto esa herida o eso que pasó ahí, a lo mejor no hubiéramos tenido esos niveles de impunidad que tuvimos después con otros hechos de represión en México. Es decir, al no resolver de manera tajante, clara, confiable el 68 en su momento, arrastramos esa cauda de impunidad que hizo que se repitieran hechos como el del 71, pero también como Aguas Blancas, si te vienes, hasta Ayotzinapa. Pablo comentaba algo muy importante. Creo que este periodismo responsable no solamente nos permite conocer a fondo los hechos, sino que tiene una base metodológica importante. Tú eres académico, tienes ese soporte que pudiste articular en este trabajo conjunto con la UNAM, con el Archivo General de la Nación y con la propia revista en la que tú trabajas. Nada más aquí para precisar, en realidad los aliados son así, es Proceso, es CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, es el Centro Cultural Tlatelolco y Cultura Colectiva. El Archivo General de la Nación es fuente, nada más. Es fuente, pero no es aliado, ¿no? Digamos. Claro. Perdón, Rob. Pero aquí lo importante es cómo ustedes consignan una base histórica de cada información que aparece en el portal. O sea, las fotos, los testimonios, los videos. Si no lo que quieres decir es que no se publica nada que no haya ocurrido. Exacto. O que no esté documentado. O que no esté documentado, ¿no es cierto? Ese es el periodismo responsable al que te refieres. Sí, y además como académico estás formando un esquema de trabajo. Una manera de trabajar. Periodistas, claro. Ya. Bueno, ¿cómo hacerle? O sea, al principio es cómo le entrábamos, ¿no? Entonces, creamos 2 protocolos. Un protocolo de búsqueda, es decir, qué necesitábamos, cuáles eran los criterios que debíamos determinar para decir esta información es válida o no. Y luego un protocolo de extracción de información. Hicimos fichas especiales y citas utilizamos el modelo Chicago para citar fuentes, ¿no? Tuvimos unos talleres con los estudiantes, la manera como debían proceder, es decir, se enfrentan a un documento, qué es lo que deben detectar, cómo deben trabajarlo, cómo deben extraer la información, porque además con el reto, los nuevos formatos, de un máximo de palabras, de no más de 250 palabras por post, salvo que sea demasiado fuerte, entonces hay que tomar decisión de cómo lo dividimos o cómo lo armamos, ¿no? Entonces inventamos fichas, Buenísimo. Todo eso lo hicimos, digamos, les platicaba que esto debía tener, para haber sido desahogado con 6 meses de antelación, pero la verdad es que en Proceso, cuando me dijeron que no había lana, primero yo lo dejé y después dije, no, pues hay que buscar aliados. De manera coincidente, Ricardo Rafael, que fue mi profesor en el CIDE, y resultaba que es el director del Centro Cultural Tlatelolco, le platiqué la idea, lo animé, pero me dijo, ya en la UNAM tiene asignados toda la lana, déjame ver cómo lo resolvemos. Y luego me acerqué con CENCOS, que Chel Cisneros es una amiga y fue mi compañera también en la maestría, y así se fue armando hasta que construimos una alianza y fue un hándicap muy fuerte, porque nuestra primera reunión con los estudiantes fue el 5 de junio y arrancamos el 22 de julio. Es decir, mi gran preocupación como coordinador de esto es que arrancamos el 22 de julio teniendo resuelto apenas una semana. O sea, teníamos resuelto una semana
y ya habíamos arrancado y teníamos que ir resolviendo más semanas. Entonces, ¿cómo resolver? Mi ideal era tener siempre un margen de un mes resuelto previo, es decir, un mes resuelto, si íbamos en el 5 de agosto, tener resuelto hasta el 5 de septiembre, ¿no? Y eso me daba un margen de... Es el sueño de todo productor. Nunca lo logramos. El 2 de octubre, el día previo al 2 de octubre, estábamos resolviendo el 2 de octubre. Entonces teníamos ahí una matacaballo, ¿no? Sí, obviamente eso hizo que quedaran fuera a lo mejor no se nos fue lo fundamental, de eso estamos segurísimos, pero sí quedaron fuera algunos aspectos que pueden ser interesantes y queremos, a pesar de que ya terminó el periodo, terminó el 12 de octubre el proyecto, queremos terminarlo bien. Entonces estamos tomándonos un respiro en estos días y por ahí de diciembre, enero lo vamos a pulir. Nos surgieron nuevos documentos, hay por ahí nuevas imágenes, ¿no? Entonces lo vamos a incorporar, vamos a pulir. Buenísimo, pues sensacional. Bien, amigas, amigos, estamos con Homero Campa, escritor y periodista, analizando y discutiendo y reflexionando sobre el uso de las nuevas tecnologías en el marco de los 50 años del movimiento estudiantil de 68. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina, 21-21-69-22. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a ver algunas imágenes del portal, vamos a escuchar también una rolita, Inge, o qué vamos a poner. Órale, vamos a explorar unos videos muy interesantes que vienen en esta plataforma A50 del 68. Aprovechamos para hacer un corte musical y estamos de regreso con ustedes si nos lo permiten. Adelante. Ventana Pública, la radio social de México. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental?
evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Ventana Pública, la radio social de México. Bien, amigas, amigos, pues estamos de regreso después de haber visto algo del material que usted puede explorar de manera permanente aquí en este sitio, en esta plataforma que coordina nuestro invitado de hoy. Y por supuesto que nos deje sus comentarios, sus reflexiones, es muy importante conocer su opinión, porque este espacio es justo para eso, para poder problematizar sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente. Y ahora sobre nuestro futuro también, que quiero yo aprovechar que nuestro invitado pues es un experto en materia internacional, ha trabajado muchos años cubriendo la fuente internacional, y me gustaría preguntarte, Homero, ¿cómo ves el significado de las caravanas? Porque ya no es una caravana, está saliendo de San Salvador ahorita la tercera caravana de migrantes centroamericanos rumbo a los Estados Unidos, usando a México como país de tránsito evidentemente, o así lo han anunciado, y más allá pues de las condiciones que todos sabemos que privan pues en todo Centroamérica, incluido nuestro sureste, ¿cuál es el significado que puede tener estos desbordamientos de personas transitando de manera irregular, digamos, porque partimos del hecho de que no hay personas ilegales, todos somos ciudadanos sujetos y sujetas de derecho, pero pues si es un fenómeno sui generis alrededor del mundo, pues ya una frontera totalmente desbordada, hoy hubo enfrentamientos, va un muerto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué significado tiene este fenómeno migratorio, Homero? Bueno, si nos miramos a nivel macro, te está hablando de el fracaso de un modelo económico internacional que hace que por razones, básicamente es pobreza y violencia, el sur intente migrar al norte, ¿no? Entonces lo vimos lo estamos viendo
en el mar Mediterráneo con los países africanos, lo vimos con el éxodo desde países como Irak, Siria, a través de Turquía, y pues lo estamos viendo ahora con con el sur, con Centroamérica hacia Estados Unidos, pues, que te refleja, bueno, pues que las condiciones de vida de los países expulsores de migrantes son pésimas, ¿no? Entonces eso habla de un gran, así en términos macros, pues de un gran fracaso de este modelo internacional, ¿no? De este modelo monetarista que al final provoca concentración de la riqueza, genera amplias capas de marginados, pero al final o es un muy buen negocio o es un muy mal negocio por parte de los Estados Unidos, porque desde el Departamento de Estado se ha venido respaldando esta política económica, incluso se han apoyado presidentes electos en Centroamérica, defensores del neoliberalismo, y ahora lo que está pasando pues es que se están generando estas olas de migrantes, Raúl, y no sabemos realmente en qué va a acabar, porque el día de hoy el presidente de los Estados Unidos dio la orden de movilizar en principio 5,000 efectivos marines, miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para blindar su frontera con México, y en cuanto la caravana llegue, pues puede pasar cualquier cosa, como pasó en la frontera sur. Y bueno, pues tremendo reto que tiene el presidente electo, ¿no? Su primer trabajo dentro de un mes va a ser resolver una crisis bilateral o multilateral contando los países expulsores, pero sí particularmente una crisis fronteriza que no sabemos en qué pueda parar, ¿no? Sí, yo creo que los ojos del mundo están puestos en México, porque se ha especulado mucho aquella situación de que México tendrá que hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos. Y una de las razones por las que puede darse esto es precisamente qué va a hacer el gobierno mexicano para contener esta diáspora, digamos. Es obvio que el agotamiento del modelo neoliberal nos ha llevado a esto. Simplemente ayer veía una cifra: 685 millones de personas en el mundo han tenido que desplazarse de manera forzada, motivadas propiamente por la pobreza y por la violencia. El caso mexicano ahora está llamando la atención mundial porque no sabemos qué va a ocurrir precisamente. Las ofertas del gobierno mexicano, que está por concluir, de ofrecerles un espacio y trabajo en México, pues parece una solución de risa, ¿no? No están dadas las condiciones para que esto ocurra, ni los propios migrantes están dispuestos a caer en ese gancho, ¿no? Yo creo que ahí hay un juego de valores muy, muy curioso, muy interesante. Sí, la ambivalencia también de que en un flujo migratorio de estas características, por ejemplo, hoy se abrió fuego, hoy hubo personas armadas en la frontera sur, la Policía Federal Mexicana, según constatan organismos internacionales, no portaba armas de fuego, pero puede pasar que en cualquier momento esto escale. Hay un testimonio en sentido contrario por ¿Sí? parte de un reportero de Univisión, que recogió del lado acompañado de un bombero guatemalteco, recogió los proyectiles y le iba diciendo: no, estos son balas de goma lanzadas por la Policía Federal Mexicana. Es decir, el muerto habría sido, murió por producto de una bala de goma mexicana, digamos, lanzada por la Policía Federal Mexicana, lo cual complica la situación para el gobierno mexicano. Sí, es una reflexión muy compleja donde intervienen muchos elementos y que al final lo que denotan es esta crisis de distribución de la riqueza, esta crisis de equidad que hay en la región y que por supuesto exacerba todos los ánimos. Creo que siempre el análisis no solo multidisciplinario, sino desde diversas ópticas. De ahí lo valioso de esta plataforma, volviendo a lo del 50 y 68, que yo creo que la gran aportación, no solo de responsabilidad periodística, sino metodológica, es aprender a ver el conjunto. A veces solo vemos el árbol y perdemos el bosque, o viceversa, ¿no?
y tener la posibilidad de que en una plataforma web yo pueda ver el desarrollo de un movimiento en su cronología, en su conjunto, pero aparte si tengo interés en las posiciones de una institución, de un actor político en particular, pues puedo seguirlo a él. Y creo que esta manera de pensar el periodismo, esta manera de analizar la realidad, creo que puede ser exportable también, porque justo el tema de la caravana, pues podemos envolvernos en la bandera hondureña y decir libre tránsito y son unas almas de Dios y vamos a darles de comer, o podemos irnos al otro extremo de no vamos a permitir que se violente nuestra frontera, pero tal vez lo más valioso dentro de la labor periodística de investigación responsable, que esa es la razón que nos trae a esta mesa, es cómo somos capaces de analizar los diferentes puntos de vista de un mismo fenómeno social. Primero, para que en nuestro caso el lector o el público, o en este caso nuestros cibernautas, saquen sus propias conjeturas, porque ese es en todo caso un aderezo o el apellido del periodismo responsable, pues es el periodismo independiente. A nosotros no nos pagan por decir que los hondureños son delincuentes que vienen acá, ni tampoco nos pagan por decir que son almas de Dios que buscan la caridad. Lo que sí podemos hacer es acercar todos los elementos disponibles para el análisis y la problematización de ese fenómeno concreto que se está produciendo, para efectos de que nuestros lectores, nuestros cibernautas, saquen sus propias conjeturas, y nosotros mismos, ¿por qué no?, irnos fijando una posición respecto a ese fenómeno. Lo que sí llama la atención al arrancar el día de hoy la tercera caravana es que ya se puede convertir en una industria, ¿no? En la industria del que es un tema de mercado, porque muchos de los migrantes decían, yo ya no quiero pagar tantos dólares al coyote, porque además no solo me los quita, sino me vuelve a extorsionar. O sea, ya estaba muy pervertido el mercado de polleros en el argot fronterizo, y ahora se explora una nueva modalidad, ¿no? Ya. Yo creo que además de estos, digamos, elementos estructurales, hay en esta ocasión algunos factores coyunturales. Trump pone el foco en la caravana. La caravana el año pasado, pero en pues la verdad es que nadie la veía. Y él en un tuit es el que llama la atención por fines electorales, es decir, para utilizar el tema migratorio como una carta de que juegue electoralmente como un punto, meterlo a la agenda electoral en Estados Unidos, y pone la atención en la caravana, que de otra manera a lo mejor hubiera pasado, la verdad, desapercibida. Entonces ahí hay un primer punto que hay que analizar. Es Trump quien le da la relevancia que por sí misma a lo mejor no hubiera tenido. Segundo, desde el otro lado, desde el lado de los migrantes, a mí me llama mucho la atención que también juegan políticamente, y me interesaría incluso mucho saber cómo están estructurados y cómo se están surgiendo esos liderazgos sobre la marcha, porque ellos también están jugando políticamente. Saben que en noviembre son las elecciones y que tienen un margen de aquí a noviembre para jugar con eso, que la presión para que no entren va a ser hasta en principio la gran presión será hasta el primer martes de noviembre, el día de la elección, pero después no sabemos qué va a pasar ahí. Entonces es el ahora o nunca, ¿no? Ahora o nunca. Y segundo, obviamente, hay razones de seguridad, es decir, no tenemos nada que perder sumándonos a una bola, al éxodo, que además está en los reflectores. No vamos a pagar coyote con eso, vamos a estar como está muy visto con los reflectores encima, probablemente pues nos van a dar solidaridad, va a haber ayuda, no nos van a explotar, hay que juntarse, o sea, nos conviene. Es el momento. Es el momento estar ahí. Y entonces te generas una situación en donde es aprovechada por Trump, pero también es aprovechada por los migrantes. Y en medio tienes a México, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con ellos? Fuegos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Exacto. El escenario más conflictivo es el de que te quedes en la frontera norte con campamentos de refugiados y que tengas ahí una crisis humanitaria. Así es. Ese es, digamos, el escenario extremo, creo yo.
Y me parece, pero esto lo vamos a más o menos a ver, creo yo, en un plazo de aquí a pasando las elecciones de noviembre, y después vamos a ver cómo evoluciona la cosa y si puede evolucionar y volverse a lo que estaba dándose o no, y entonces sí ya te va a generar otra cosa. En términos económicos, la verdad es que primero a los hondureños no les interesa mucho México, ellos quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Así lo han manifestado en su rechazo a las solicitudes. Pero aún así, si fuera así quedarse aquí, la verdad es que en términos económicos la economía mexicana podría absorber perfectamente a esos miles de hondureños. Claro, en las condiciones de un país que paga salarios precarios, ¿no? Es decir, pero sí los puede absorber, no hay una idea de que qué vamos a hacer con el desempleo, si ya llegan más, tampoco es, en términos de números, es una parte ínfima, ¿no? Sí, el dato interesante también es que ahora pareciera que son los centroamericanos los que emigran y perdemos de vista que cada año 100,000 mexicanos cruzan la frontera ¿Hacia Estados Unidos? Hacia los Estados Unidos. Yo creo que ya no es así, ya hay una tasa muy muy baja de migrantes mexicanos a Estados Unidos. De hecho, hace 2 años ya fue al revés, la tasa de retorno era mayor que la de salida. Sí, por razones diversas, entre ellos las redadas, la separación familiar, pero también hay que tomar en cuenta la crisis económica en Estados Unidos. O sea, ya no es tan atractivo, digamos. Ya, no son, si te fijas, no son los mexicanos, digamos, no, pues en todo caso los mexicanos armábamos la caravana, ¿no? Claro. Y nos lanzábamos para ahí. No son tanto los mexicanos los que están teniendo este problema de migración, están siendo los centroamericanos. Correcto, pues muy bien, pues vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta caravana. Creo que es de interés nacional, muy relevante que estemos muy pendientes de los efectos también que pueda generar, poniendo siempre por adelante los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, en cualquier análisis partir de esa premisa, y después pues también valorar todas las aristas y componentes que pueda tener dicho fenómeno. Yo creo que ahí hay una oferta tentadora Estados Unidos va a poner la oferta que le puso Europa a Libia y le puso a Turquía, ¿no? Es decir, ser los países filtro, ¿no? En el caso de Siria, Irak y los países asiáticos, Turquía se ha convertido en un gran centro de filtro que contiene las olas migratorias y negocia políticamente eso. A mí me parece inmoral, ¿no? Francamente poco ético el uso de la migración para utilización política, pero lo está haciendo Turquía con Erdogan y lo está haciendo Libia con los países subsaharianos. Es decir, Libia es el gran centro de filtración para antes de pasar a cruzar el Mediterráneo. México podría hacerlo, son preguntas. Es decir, sí puede hacerlo, podría tener capacidad para contención, pero, y luego sacar ventaja política de eso, convertir eso en una carta de negociación frente a Estados Unidos, sí podría hacerlo. ¿Es moralmente correcto? No, en absoluto, es súper inmoral. Lo está haciendo Turquía, lo está haciendo Libia, México debe hacerlo, creo que no. Muy bien, pues ahí queda la pregunta al aire. Es muy importante contar con sus opiniones, amigas, amigos. Muchas gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar sus comentarios. Irma Bautistas, señor Fuentes, Edgar Insunza, gracias Arturo Salgado, felicitan a nuestro invitado, muchas gracias por... se comprometen a explorar la página. Sí, es correcto, https a50del68.com/. Si usted quiere ir explorando, puede hacerlo en este momento a través del link de Transformatorio Ciudadano. Como cada lunes vamos a estar recordando este link para que usted pueda explorarlo y hacernos llegar sus comentarios. No sé si quieras comentar tus redes sociales. No, realmente o aquí uso mismo, poco. O comentarios aquí mismo. No, ahí mismo. Aquí favor. mismo, Sí, aquí mismo hay buzón, aquí mismo podemos interactuar. Raúl, muchísimas gracias, enhorabuena que nos hayas acercado un invitado tan interesante, un proyecto tan revelador de nuestra propia memoria histórica. Por supuesto compartimos el principio de preservar
nuestra memoria por encima de todas las cosas, con esta responsabilidad más aún. Y pues muchas gracias por la emisión del día de hoy. Sin duda, una mañana afortunada, porque fue muy interesante escuchar tu visión de este mundo globalizado que cada vez parece que se nos escapa más de las manos. Agradezco muchísimo la invitación a ambos, ha sido un placer estar aquí. Al contrario, Homero Campa, escritor y periodista, esta es tu casa. Me gustaría que no fuera la última vez que nos visitaras. Ojalá que en unos meses, en un momento más, que este proyecto acaba de concluir, digamos, su etapa. Concluyó en octubre, va a venir un proceso de reformulación, seguramente va a haber un relanzamiento, ojalá que se pueda readerezar, reconcebir, repensar y si no, sobre todo que pueda quedar como un precedente de recuperación de la memoria histórica con responsabilidad, con soporte documental, y en cualquiera de los casos, para ese tema, cualquiera, esta es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Ventana Pública por invitarme. Bien, amigas, amigos, pues con esto se fue la hora como agua. Quisiéramos seguir abordando más temas, pero infelizmente el tiempo se nos ha agotado. Quiero, por supuesto, agradecerles a todas y a todos quienes nos hicieron favor de llegar sus comentarios. Vamos a ir contestando, como siempre, puntualmente en el transcurso de la semana, cada una de sus publicaciones, porque hay algunas que solo son comentarios, hay algunas que nos reclaman y nos requieren respuesta, y tratamos de, en la medida de lo posible, estar respondiendo a cada una de esas observaciones. Quiero, por supuesto, agradecerles a ustedes que hagan posible este espacio. Quiero agradecer a nuestra directora general, a Miriam Cruz, que nos siga aguantando aquí los lunes de 10 a 11 en Transformatorio Ciudadano. Gracias en los controles al ingeniero Irwin Molina, muchas gracias, ingeniero. A nuestro productor en jefe, señor Salgado, César Salgado, muchas gracias por hacer posible como cada lunes esta iniciativa. Y gracias a usted, nos vemos el siguiente lunes. No olvide que durante toda la semana es muy importante todos los días generar algo positivo, porque de eso dependemos todos. Muchas gracias y buenos días. Ventana Pública, la radio social de México.